Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un espacio donde vamos a hablar y mucho de salud, con distintos temas de actualidad. Por ejemplo, las mascarillas las tenemos que llevar en interior, ¿no? Hablaremos también de los bebés, del nacimiento, de cómo tratamos a todos estos profesionales que sí aplaudíamos mucho, quizá algunos lo recuerdan, ¿no? Son a las 8 de la tarde y aplaudíamos, pero cómo es el día a día. Y alguna cosa más que nos van a contar las invitadas que hoy nos acompañan. En primer lugar, damos la bienvenida a la vicepresidenta primera, ella es radióloga también, vicepresidenta primera del colegio, de la Organización Médica Colegial de España, lo diré bien. María Isabel Moya, bienvenida. Muchísimas gracias. Organización Médica Colegial de España, ¿a quién reúne esta organización? Pues reúne a los 52 colegios provinciales de toda España. Y es, bueno, pues representamos a todos ellos, es la organización nacional que, bueno, pues tiene la misión de interrelacionar pues, con todos los estamentos nacionales e internacionales en el ámbito de la salud. Ahí es nada, mucha responsabilidad, desde luego. Y está con nosotros también Marta Marván de Frutos, que es diputada del Partido Popular y presidenta de la Comisión de Sanidad en la Asamblea de Madrid. Bienvenida, Marta. Pues un placer estar con vosotros y, como dices tú, contar la actualidad sanitaria política. Sí, porque, vamos, estáis las dos cada una en el terreno, pero desde luego que la salud, ¿no? Que nos acordamos cuando falta, pero también hay que prevenir y hay que hablar al respecto. Hay unos temas, siempre que vienen los invitados a la tertulia, yo les digo que ellos que sean los que propongan los temas, pero por supuesto podéis intervenir preguntando o opinando. Y lo primero, con María Isabel Moya. Ahora veremos un vídeo, pero antes de ver ese vídeo, claro, si vemos el nacimiento de un bebé o tenemos la fortuna de ser madres, ¿no? Pues tenemos esa experiencia que contamos porque son momentos únicos e irrepetibles, y unir a ese momento tan especial en la vida de todas las personas, no solamente de las mujeres, sino de toda la familia, de todas las personas. El término violencia a mí me chocó la primera vez que lo oí. Y luego, María Isabel, a ver, yo trabajo con las palabras, ¿no? Soy periodista. Y tanta insistencia en ese término, pensé, no sé si estaré equivocada, que se quería fijar en el intelecto, ¿no? Me parece tremendo para aquellas mujeres que estén a punto de dar a luz, o esas matronas, esos médicos que están en ese momento, que están dejando su vida, malas experiencias ahí en todos los terrenos. Pero ¿cómo se puede utilizar el término violencia? ¿Cómo lo veis? Bueno, pues desde luego nosotros no, desde la profesión médica, no podemos asumir de ninguna de las maneras que alguna actividad profesional que nosotros realizamos, y menos en un tema tan sensible como la atención al parto, al embarazo y al puerperio, se pueda entender o pretender o acusar de que estamos haciendo daño de forma voluntaria, porque en realidad violencia significa eso, estás practicándole o haciendo daño a una persona intencionadamente, y nada más lejos de la realidad. Desde la profesión médica nosotros no podemos asumir, es inadmisible para nosotros ese término. Yo creo que es un término equívoco, que lo único que conduce es a la confrontación, es un término negativo y no refleja en absoluto la realidad que viven ni creo que las mujeres, ni las familias, ni los profesionales que nos dedicamos a atenderlas y a cuidar de las mujeres y de los recién nacidos. Y por eso precisamente, y ante
rápida difusión que ha tenido este término y para que no cale en el subconsciente y en la mente de todos, pues desde el Consejo General de Colegios de Médicos hemos querido y creído conveniente pues explicarle a la sociedad, porque a lo mejor muchas veces no explicamos bien las cosas, ¿no? Yo creo que todo el mundo tenemos problemas de conexión y de entendimiento. Y por eso pensamos que explicar bien cuál es la realidad de nuestra profesión en el ámbito de la atención y de los cuidados en el parto, en el embarazo, en el puerperio, era lo que era necesario un poco para contrarrestar esta información que últimamente pues, ha calado en una parte de la sociedad, al menos con el término pues, inapropiado e inadmisible, repito, para nosotros, para la profesión médica de violencia obstétrica. Y por eso hemos pensado en una campaña de comunicación dirigida a la sociedad que se llama Gestando Cuidados, en los que pues son una serie de vídeos, consta de unos mini vídeos, 6 vídeos, en los que intervienen tanto profesionales implicados en la atención al parto y el embarazo, ginecólogas, ginecólogos, anestesistas y pacientes o mujeres que han tenido en concreto alguna experiencia problemática. No ha sido un parto Sí, no de esto que llegan y antes de llegar ya han tenido el niño. Exacto, que a mí cuando me cuentan esas experiencias digo, eso existe. Exacto. Y pues refleja lo que es la realidad de los profesionales y de, yo creo que la inmensa mayoría de las mujeres de nuestro país en ese ámbito concreto de ese proceso tan importante para las familias, no solo para las mujeres, para las familias, que es el embarazo, el parto y el puerperio. Y desde luego poner en valor el inmenso trabajo con rigor y con ética profesional que realizan los profesionales que están implicados. Y yo creo que es una campaña muy bonita, una campaña en positivo, porque las cosas hay que hacerlas en positivo, y que me gustaría que viera todo el mundo. Ahora veremos un vídeo. Marta, sabemos que eres madre, no porque te haya estado investigando, sino porque antes, hablando, pues hemos hecho algún comentario. No sé si habías oído hablar de Pues mira, este antes asunto. se lo comentaba María Isabel, hace ya unos cuantos años en los parlamentos, en la Asamblea de Madrid, también tenemos que luchar contra este tipo de relatos y de información, y yo me alegro, apoyamos al máximo a los profesionales, porque además cuando tenemos partidos antisistemas, es antisistemas contra todo, contra los profesionales, contra nuestra historia, nuestra forma de vivir, nuestra forma de entender en positivo, como tú muy bien dices, y luego sobre todo de darnos la mano como sociedad y no buscar la violencia en todo, buscar la discrepancia y la desigualdad, en vez de decir el beneficio histórico que ha supuesto que haya habido profesionales que cada vez van mejorando más, las muertes por nacimiento ya es algo mínimo. Eso es en donde tenemos que realmente apoyarnos, y en la evidencia científica. Por eso aplaudo que vosotros también os hayáis levantado y contra este gobierno que quiere, sobre todo los partidos antisistema, incluso los colectivos antisistema que están en las calles, ¿no? No podemos permitir que introduzcan conceptos, además, a los más indefensos, ¿no? A los niños, a las jóvenes, a los adolescentes, o incluso a aquellas madres, como dices tú, con esa sensación de incertidumbre cuando eres primeriza y estés escuchando esto. Claro, porque los mensajes son muy importantes, darlos ajustados a la realidad. Y el mensaje no puede ser un mensaje de alarma social. Evidentemente existen casos, se pueden confundirlo, o sea, de hecho se confunden los términos. Se ha acuñado el término muy mal acuñado, muy desacertadamente, con el término violencia obstétrica a unas situaciones que podrían denominarse más bien de
mala praxis aisladamente, que eso ocurre en cualquier ámbito de la medicina, o en procesos de deshumanización de la sanidad que también los sufrimos. Evidentemente los profesionales somos los primeros que nos ponemos en la casilla de salida para procesos, planes de humanización de la atención y de la sanidad. Eso ya no es cosa solamente de los profesionales, que también, ya digo, los primeros en la casilla de salida, pero bueno, para humanizar, por ejemplo, el parto se necesitan recursos, se necesita tiempo para hablar con las pacientes, se necesitan habitaciones de una persona, individuales, no habitaciones de 3 o 4, se necesita una matrona o un ginecólogo por cada parto que suceda, en fin, eso es humanizar el proceso de la asistencia, pero eso no se puede confundir con violencia obstétrica, o no se puede confundir que en aisladamente pues haya un caso de mala praxis que por supuesto pues, suceden y se deben de llevar a los tribunales si es que eso pues, se puede fundamentar. Sí, pero eso no tiene nada que ver con que en la generalidad de la atención al embarazo y al parto exista violencia obstétrica en absoluto. Cuando lo vi la primera vez me quedé pasmada. A ver, llevo muchos años ejerciendo esta profesión, haciendo muchas entrevistas y bueno, comentábamos al principio, ¿no?, que pues las mujeres hablamos de los partos, es uno de los temas, ¿no? Sí. Y yo, de verdad que en mi entorno, en eso de que no les han tratado con cariño o que no se han sentido arropadas, o sea, puede haber mil cosas como en cualquier cosa de la vida, pero esa desafección, yo no sé si precisamente es por el momento de la gestación y todo el proceso, pero al contrario, se van haciendo unos lazos con el especialista que te lleva, porque claro, hay que ir haciendo unas revisiones. Creo que todas recordaremos pues, el primer momento en el que se oye el corazón, ¿no?, de ese bebé que va tan rápido que dices, ay, pero es que le está dando un ataque de algo, y no, es que va el corazón así de rápido, ¿no? Son momentos que indudablemente para los que estén atendiendo pues forma parte casi de su rutina, pero yo no me sentí tratada como una rutina, ni he oído a nadie ni en las entrevistas. Entonces, pues sí. Me parece una pena y además con los datos que tenemos en España. Exacto, es que lo que tú estás diciendo se traduce en datos, es que realmente tenemos los datos y los datos dicen que las encuestas de satisfacción de las mujeres que han sido atendidas en España en estos procesos que estamos tratando ahora son magníficos, Entonces, bueno, podría haber caso aislado o una minoría de casos en los que esta percepción no la tuvieran, pero es que eso está cuantificado y en las encuestas de satisfacción lo dice la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología y además dice que es una cosa muy importante que yo quería resaltar y es que todo el rigor profesional, todo el esfuerzo que los profesionales médicos hemos puesto en la atención al parto, al embarazo, pues desde hace 35 años han llegado a los datos, han culminado con los datos y estadísticas que tenemos ahora. Y es que ahora, con respecto a 35 años atrás, hemos disminuido 14 puntos la mortalidad materna, perinatal y perinatal 10, es decir, de los niños 10 puntos y de las mujeres en el proceso del embarazo, parto y puerperio 14 veces. Es decir, que los indicadores hablan por sí solos. Eso es excelencia, eso es seguridad en la atención sanitaria y nos sitúa en uno de los países con menos morbimortalidad
materna y perinatal de Europa y del mundo. Sí. Y esto es lo valorar, como dices, los es profesionales, es valorar al sistema y una vez más permitirme que diga, cuando nos quieren colocar como víctimas y venimos del 8M, cuando nos quieren señalar lo que tenemos que hacer y no hacer, pues también nos ponen en el lenguaje ahora violencia, cuando, como vosotros decís, ¿no? El acompañamiento en un embarazo, el haber sido madre, esa sensación de que tu profesional está a tu lado, te está cuidando, lo quieren también deteriorar, ¿no? En vez de, y más en el momento en el que estamos, ¿no? Que es un profesional cansado debido a una pandemia y todavía quieren que exista más agresividad entre nosotros en vez de, como paciente, cuidar también a nuestros profesionales, agradecerles todo el trabajo, ¿no? Como vemos, además, es una satisfacción y unas encuestas de satisfacción que están en el sistema público nacional en general, como la gente defiende a sus hospitales, defiende a sus médicos, defiende a sus enfermeros cuando les han tratado en un momento tan importante de tu vida como ser madre. Y que tengamos ahora una corriente que vaya a calar en nuestra sociedad, hablando de violencia y que enfrentarnos a los profesionales, yo admiro que hayáis trabajado esa campaña y todo nuestro apoyo. Sí, era una campaña muy absolutamente necesaria para defender la relación médico-paciente. Nosotros en el Consejo velamos por la atención de calidad, por el rigor científico y porque los profesionales cumplan con el código ético que todos nos hemos marcado. Esa es nuestra hoja de ruta y en esto no podíamos fallar, no podíamos pasar desapercibida esta campaña de violencia obstétrica que en nada nos identifica. Pues vamos a ver un vídeo que resume, o se pueden ver los vídeos de cada uno, como has dicho, está una serie de 6, pero vamos a ver uno que nos indica y nos da unas pistas de lo que nos está comentando. Recordamos que María Isabel es vicepresidenta primera de la Organización Médica Colegial de España. Vamos con ese vídeo. Cuando una mujer va a parir, desde el primer momento todo el personal sanitario que está a su alrededor tenemos en cuenta las emociones y los sentimientos. Nosotros estamos para ayudar. Yo creo que en el paritorio actos violentos contra la naturaleza del curso del parto, yo pienso que eso no es así. La finalidad de nuestra profesión como ginecólogos es cuidar de la salud tanto de ella como del recién nacido. Y tú sabes también que ella está nerviosa y decirle, mira, sé que te agobia, o sé, pero lo hacemos por tu bien y por el bebé. ¿Qué se podría hacer? Escuchar más a las mujeres, ver lo que quieren, ver lo que necesitan, volver un poquito más al parto más natural. En un paritorio hay muchas esperanzas y ilusión, sobre todo por parte del padre y la madre, que es el momento más importante de su vida. El parto fue genial, o sea, me trataron estupendamente. Las preocupaciones que tenía o las preguntas que yo quería hacerme las resolvieron. El trato fue muy bueno. Sí, yo sentí en todo momento cercanía, estar bien acogida y respetada. Que fue una cosa muy emocionante, la verdad. Yo lo recuerdo súper bonito. Yo creo que lo fundamental hoy en día es la comunicación, tanto matrona-paciente como ginecólogo-paciente. Hizo un muy buen trabajo, estuve muy a gusto y disfruté de mi parto. Bueno, claramente con comunicación y confianza. Me sentí escuchada, vaya, que es importante. Ni un padre ni una madre jamás olvidarán el momento del parto. Maravillosa desde el momento en que la conocí hasta el final. Sí, la seguridad. Eso es prioritario, claro que sí. La verdad que yo creo que produce ternura, ¿no? Ver todos estos testimonios, y pienso, María Isabel, que es muy acertado que saquéis a profesionales sin maquillar ni adulterar sus imágenes. Es algo que yo siempre he defendido en campañas de comunicación o de publicidad que he hecho, porque bueno, pues los modelos están para otras situaciones, pero aquí lo que se necesita es la verdad.
Yo creo que esos rostros explican mucho. Así que enhorabuena. Creo que Marta quería preguntar o decir algo, ¿no? Sí, quería preguntarte si el Ministerio de Sanidad cómo está reaccionando, porque al final, bueno, pues vemos que esta coalición no funciona en muchos aspectos y luego seguramente lo valoraremos con todo lo que es Ucrania, pero aquí que el Ministerio de Sanidad, la complejidad, salir de la pandemia, ¿cómo ha reaccionado a esta campaña y de alguna manera cómo se está apoyando? ¿Si va también a promocionar esta campaña? O bueno, pues un poco... Pues de momento nosotros hemos sacado el vídeo por un compromiso ineludible, que ya hemos comentado. Nosotros hemos tenido pocas ocasiones de hablar con la responsable del Ministerio de Sanidad, pero ya le hemos transmitido nuestra profunda preocupación por este tema. Espero que podamos hablar con ella y transmitirle la campaña que está recién difundida y espero que puedan entender que esto es lo hacemos por el bien de todos, ¿no? Es una campaña, como digo, en positivo para intentar no producir una alarma social y que no cale entre nuestros ciudadanos ese término tan desafortunado. Sí, en definitiva, yo creo que sois víctimas de algo que es una corriente que se viene produciendo desgraciadamente, no solamente en España, sino a nivel mundial, ¿no? Que es eso de divide y vencerás, ¿no? Y entonces pues se van viendo cuestiones que dividen la sociedad cuando realmente no existen, pero a veces yo creo que te acaban diciendo tanto una cosa que hasta puedes pensar, a mí no me ha pasado, pero será que es que está pasando. Entonces, por lo menos a título personal, gracias, porque efectivamente hay que informar y hay que comunicar. Y mi admiración para los médicos, en este caso estamos hablando también de obstetricia, de todo lo que rodea a lo que es el nacimiento, la gestación y el nacimiento de un ser humano. Y gracias, porque son momentos únicos y creo que en España tenemos una sanidad muy buena, tanto pública como privada. Hay muchos especialistas que trabajan en las dos. Lo digo para que se entienda que va a todos, no hago casi nunca diferencias, porque me parece que merecéis ese reconocimiento diario y bueno, pues que enhorabuena. Y espero que cale y que tenga buena acogida. Ahora vamos a ver con lo de las mascarillas, porque yo no sé, ahora mismo si una mujer va a dar a luz tiene que estar con la mascarilla puesta, madre mía, vaya momento, ¿no? Desde luego que... Pues sí. A ver, lo que estamos viendo es que los datos siempre basados en evidencia científica, ¿no? Y más teniendo aquí delante a un médico. Creo que las decisiones políticas siempre tienen que estar avaladas por datos y datos científicos y con el máximo rigor. Cuando estamos viendo que los datos de la pandemia afortunadamente nos están dando otro escenario, pues mañana el consejero de la Comunidad de Madrid en el Consejo Interterritorial va a plantear 3 cosas. Señor Ruiz Escudero, Enrique, el señor, que le conozco de toda la vida. El señor Ruiz Escudero, que también desde aquí, o sea, nos tenemos que quitar el sombrero con todas las personas, yo aquí no hago ninguna distinción política, que han estado en gestión, en gobierno, porque la pandemia realmente ha sido dura. Y un ejemplo es el consejero de Sanidad, el doctor Enrique Escudero. A ver, pueden decir, hablas con pasión, porque es amigo, sí, indudablemente, pero conoce muy bien el sector por él y por toda su familia, pero es alguien no solamente ahora durante la pandemia, sino que a lo largo de toda su trayectoria lo sigue haciendo, a los medios de comunicación nos contesta y nos responde, que es algo que también los políticos no siempre hacen. No te voy a meter a ti hoy en el asunto, pero por ejemplo, una rueda de prensa es rueda de prensa porque se contesta a las preguntas, no se convoca una rueda de prensa para leer un comunicado, para eso mandas un comunicado y ya está. Y entonces Enrique, ahora y en cualquier momento, siempre afronta, da las entrevistas y es muy bueno, porque así vemos la persona, la información y luego ya que cada uno opine. Sí. Y luego, en momentos muy difíciles, que yo creo que los médicos saben gestionar muy bien, cómo trasladar una información y de una manera que debemos calmar a la sociedad. Exacto. Y tener los datos, incluso en los momentos también duros donde se han tomado decisiones difíciles, también hacerlo con una sensación, a lo mejor como dices tú, como amigo, o por lo menos yo le tengo como referente, ¿no? Una persona con esa fuerza, esa dignidad, esa capacidad de comunicar y
y sobre todo siempre dispuesto a explicar, ¿no? Pues en este caso ha dicho, mañana hay Consejo Interterritorial con los datos que ahora mismo la pandemia nos permite, 3 propuestas quiero hacer. Es verdad que la de las mascarillas es la que ha sido más informada A de ver, alguna es que manera. estamos todos, Estamos deseando. con la mascarilla, ¿no? Yo creo que es que estamos todos deseando que nos dejen quitarnos la mascarilla. Y en residencias, en hospitales y en transporte público es donde se van a seguir manteniendo las mascarillas, pero también por lógica, antes lo comentábamos, es decir, bueno, pues si yo entro en un autobús donde va a haber muchas personas, sabemos que las mascarillas, bueno, pues en mi caso yo no he tenido ni gripe ni resfriado este invierno, o sea que sabemos que es una pantalla de protección, tenemos que seguir cuidando a las personas vulnerables porque el virus está claro que está reducido y en datos pues insignificantes, pero sigue estando ahí. Entonces, bueno, pues cuidamos en la residencia a nuestros mayores, en los hospitales y en el transporte. Y ha hecho otras 2 propuestas más. También los aislamientos, que ha supuesto para muchos trabajadores y empresas, incluso la vida diaria, ¿no? Se nos rompía de alguna manera, o la conciliación que antes hablábamos, ¿no? Las dificultades que nos generaban a los padres, como si a mi hijo le aislaban cuando ni él estaba con síntomas, cómo podría llevar con la vida familiar. Entonces, también pedimos que esos aislamientos se revisen, porque si eres asintomático o incluso leve, pues puedes funcionar como lo hemos hecho cuando teníamos otro tipo de gripes. Insisto, esto lo permite el alto nivel de vacunación que tenemos también en España, que estamos por encima del 90%, estamos fuertes como sociedad. Aquí también agradecer y aplaudir a todos los ciudadanos que han sido generosos a la hora de ponerse la vacuna, porque era una manera de inmunizarnos todos como sociedad. Y luego también estamos pidiendo que esa distancia que se había obligado de 1,5 metros también en las empresas, bueno, pues que también se tiene que revisar. Tenemos que volver a un escenario de normalidad entendiendo pues cuáles son los mínimos requisitos, que puede ser eso, la mascarilla en hospitales, en residencias y en transporte público. Desde luego, no volver a la locura. Acordaros cuando metieron en el decreto el uso obligatorio de mascarilla y a la semana siguiente nos lo quitaron, ¿no? Y yo ponía un ejemplo. Yo vivo en un municipio de Madrid, afortunadamente, en la sierra, y voy a ir andando, no me encuentro nunca con nadie por el campo con la mascarilla. Que bueno, pues que también sabemos que las dificultades respiratorias que eso supone, ¿verdad? Bueno, yo como docente también os digo, para los adolescentes ahora, vamos a tener que trabajar en las aulas para que se quiten las mascarillas, vuelvan a estar en contacto, ¿no? Antes estábamos haciendo una gracia de, no, me puedes tocar, me puedes abrazar, nos va a costar volver a esa nueva normalidad y tenemos que entenderlo, dónde están los límites y si hay evidencia científica, vamos a ver si pedimos quitar la mascarilla. Sí, sobre todo datos, y has puesto algún ejemplo, yo comparto. En la aldeita donde eran mis abuelos paternos en Asturias, pues bueno, estaríamos como tal que aquí, estaría una casa, ¿no? de unas primas, y un poquito enfrente tienen la huerta, ¿no? Y entonces, bueno, pues salió, pues a ver, es que la huerta, como los animales, pues había que atenderlos, ¿no? Bueno, es una aldea pequeñísima, pues salió y pasaba la UME por allí, o sea, no sé qué hacían los pobres por allí. Oye, que cómo es que iba sin mascarilla, que cómo es que salía a la calle. Claro, ellos lo que le dicen que tengan que hacer, pero digo, bueno, es que hay cosas que es una sin razón, ¿no? Porque por allí no pasa nadie, pasaron ellos, yo no sé por qué saldría en su GPS que tenían que pasar por ahí, pero vamos, es una carreterita estrecha que como vayan 2 coches ni siquiera pueden circular, así que... No, pero ha habido incongruencias de esas de mucho estilo, porque quien iba corriendo no llevaba mascarilla, quien sí. Entonces, bueno, pues ahora que los datos ya nos lo permiten, vamos a ver si todos juntos, igual en positivo, somos capaces de entender que no hay que llevar la mascarilla en una vida normal, pero también sí, pues a lo mejor decir, oye, pues en transporte público, si alguien la quiere llevar, pues que la lleve, y que sea lo mismo para todas las comunidades autónomas, que sería importante, porque si no hay que coger el manual, vas por la carretera y dices, ahora he cruzado a otra comunidad autónoma, a ver qué es lo que hay que hacer aquí. ¿Nueva ola de Omicron? Entendemos que, primero, trasladar también a la ciudadanía. Tenemos la vacunación, aunque haya variables, porque sabemos que es lo que la ciencia está, el virus se va de alguna manera mutando, ¿no? Pero creemos que somos fuertes como sociedad, que podemos enfrentarnos a lo que venga y sobre todo decirle a la gente que tenemos que recuperar esa vida, esa normalidad con cautela, con cuidado, sabiendo dónde hay que protegerse y dónde no, pero adelante, a recuperar la vida. María Isabel, bueno, no sé si querías decir alguna cosa al respecto. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero se tendría que cumplir 2 condiciones. A ver. Una,
que el sistema sanitario fuera reforzado, cosa que no ha sido, no se ha producido desde el principio de la pandemia, y llevamos reivindicando los sanitarios de hace tiempo, anteriormente a la pandemia. El sistema no se ha reforzado y los profesionales están cansados, hay mayores listas de espera, está perjudicado. Y si nos ponemos en un escenario de normalidad absoluta y no sabemos cómo se van a comportar las siguientes variantes, lo mínimo que tenemos que hacer es tener nuestro sistema sanitario bien reforzado, con profesionales que podamos absorber una nueva ola sin mayor problema. Esa sería una condición que yo creo que sería imprescindible. Y dos, que efectivamente hay que aplicar la lógica y la prudencia, dos principios que son muy importantes cuando te enfrentas a una situación de pandemia y de incertidumbre con un bichito nuevo que nos ha visitado, ¿no? La prudencia, muy importante. Por ejemplo, en interiores, pues yo evidentemente creo que es una tontería estar cenando en un restaurante sin mascarilla y ponerte la mascarilla para ir al aseo. Esto es una incongruencia de las que estáis comentando antes, ¿no? Sí, muy incongruencia, pero decirle a la población que en todos los interiores nos vamos a quitar la mascarilla, si no viene reforzado porque los interiores están bien ventilados, pues tampoco me parece prudente. Hay que tomar las decisiones en paralelo, o sea, decisiones más bien arriesgadas o innovadoras o de recuperación de la normalidad a estas alturas de la pandemia. Me parece lógico plantearlas, pero tienen que ir acompasadas y acompañadas de otras, que es reforzar los mensajes a los interiores de que tienen que estar ventilados. Creo que durante la pandemia no se ha reforzado ese mensaje en absoluto a los restauradores, a los restaurantes, a los sitios cerrados, la ventilación, la aireación, los filtros, todo esto, creo yo, es mi opinión, no se les ha dado ayudas, no se les ha reforzado el mensaje. Y yo creo que eso es muy importante para ir acompasando los pasos, ¿no? Sí. Y evidentemente en el transporte público creo que hay que mantener las mascarillas, en los hospitales, en las residencias. Ayer recuerdo que todavía hay 200 fallecidos todos los días. Es que ya nos parece que las cifras son pocas. Cuidado, porque sigue esa cifra de mortalidad, que es verdad que está en un contexto de descenso de los contactos, y con prudencia y acompasando estas medidas que yo pienso que son fundamentales. Te recojo el guante también en una cuestión. Si dentro de un mes o 2 meses el consejero tiene que salir y decir, oye, pues efectivamente los datos, volvemos a tener que poner la mascarilla, que esto, como dices tú, no sea tampoco una lucha. Es decir, ahora mismo se propone por la situación, pero yo creo que, como dices tú, respetando siempre la situación que tenemos con máxima prudencia y que no sea una situación de beligerancia ni de guerra, ¿no? Sino simplemente con estos datos vamos a ir poco a poco. También tenemos que ser conscientes que está suponiendo para los adolescentes esta situación, ¿no? Y queremos mermar también esa comunicación, esa cercanía que estamos perdiendo, y que a lo mejor la salud mental también es la que nos está dando ese tipo de datos. Pero sobre todo, si mañana tenemos otro tipo de información y vuelven a subir, pues volveremos a ponernos las mascarillas, y espero que también la opinión pública vea que no es una cuestión de contradecirnos, sino que estamos avalados, y que creo que el escenario que tenemos ahora nos permite pensar en suavizar y en relajar esas medidas, pero que hay que volverlas a poner en septiembre, octubre, que entendemos que a lo mejor pueda venir otra variante y pueda ser el momento delicado. Pues nadie se tiene que rasgar las vestiduras. Es decir, no solamente reforzar el sistema sanitario. Claro, es muy importante lo que dices. Claro, es que vale, relajamos las medidas, nos vamos adaptando a las sucesivas olas que una pandemia siempre tiene,
pero en algún momento preparados tenemos que estar y hasta ahora no estamos preparados. Es que una ola tras otra sufre el sistema sanitario, que ha podido resistir por el esfuerzo de sus profesionales, pero yo creo que no se les puede pedir mucho más. Y entonces hay que mostrarlo con presupuesto, hay que mostrarlo con reformas, y para eso, bueno, nosotros siempre hemos tendido la mano y nos hemos ofrecido para proponer medidas y para ayudar en definitiva a recomponer un sistema que de verdad está dañado. Tiene que, ya no solamente por el cansancio de los profesionales y porque se necesita más inversión en sanidad, sino porque necesita un replanteamiento de modelo. Y esto hay que ponerse ya. No nos hemos puesto después de la primera ola, como pedimos todas las organizaciones médicas, ya han pasado 6. Entonces, quizá, yo efectivamente pienso que con el comportamiento de la pandemia, con la vacunación, tasas de vacunación tan altas, con una enfermedad leve solamente en la mayoría de la población, pues tenemos que enfocarnos en las poblaciones de riesgo y estar preparados para lo que pueda venir en el futuro, porque tampoco nos olvidemos que el hemisferio sur no está vacunado. No está vacunado y volvemos a la globalización. Y ahora bien estamos en un conflicto de Ucrania-Rusia, que no sé cómo va a impactar en la pandemia. Tampoco hablamos de esto mucho ahora porque nos tienen focalizados con Ucrania y con las centrales nucleares. Claro. Pero todo esto hay que tenerlo en consideración y la prudencia es un valor que hay que resaltar, por lo menos yo lo quiero resaltar. En esta situación, ¿no? Y el refuerzo del sistema sanitario es que me parece ya no demorable, no se puede demorar más. Has dicho una cosa que me parece también muy, muy interesante, porque muchas cosas que antes de la pandemia ya deberíamos haber hecho, ¿no? O sea, la higiene, lavarse las manos, en fin, una serie de cosas, esta costumbre tan española de dar besos a todo el mundo, que de repente te está dando besos gente que no conoces de nada, y como no los des, ya como que se te mira mal. Mira, estábamos hablando de los bebés, y yo me acuerdo cuando tenía a mi niño muy chiquito y venía la gente a darle besos a los bebés y decía, pero deja a los bebés en paz, ¿sabes? Que le va a llenar de virus. Y fíjate que no estábamos hablando para esto de nada. Pero los edificios, hay muchos edificios que con los aires acondicionados decimos son edificios enfermos, es verdad, pero también en las casas particulares, y no se han limpiado, no se ha hecho nada, y eso hay que tenerlo también en cuenta. Y referente a lo que decías de Rusia-Ucrania, Ucrania-Rusia, pues efectivamente se están abriendo las puertas de Europa, y tal como está la situación, pues no se pide un carnet de vacunación, que entiendo que es lo que tienen que hacer, pero bueno, ya veremos también cómo repercute, ¿no? Ya lo analizaremos. Claro. Hay otra cuestión, y hablabas de profesionales, hablamos de médicos, hablamos de sanitarios. Fíjate, que es una pena, pero no solamente en los colegios, sino que estamos viendo ese enfrentamiento que hay, hasta agresiones, una campaña que acabáis de presentar. No sé, tú tienes los datos, tenéis los datos, no sé si es que, como nos dicen muchas veces a los periodistas, cogemos lo que sucede y parece que sucede en todos lados, pero yo cada vez más frecuentemente veo esos casos. Es tan frecuente, están subiendo esas agresiones de pacientes, o no sé, o alguien que pasaba por allí y paga todas sus culpas con ese profesional que le está atendiendo o que no le puede atender en ese momento. Pues desgraciadamente sí, tienes una perfecta percepción de lo que pasa, como antes con las encuestas de satisfacción de las mujeres en la violencia obstétrica. Sí, es un problema muy importante y que cada vez es más frecuente. O sea, la tendencia de las agresiones en el entorno sanitario es mayor.
este año en concreto, que mañana vamos a dar las cifras, porque el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos tiene un observatorio de agresiones, se creó para efectivamente recopilar los datos y tener una fotografía de lo que pasa en toda España respecto a las agresiones, sobre todo a los facultativos. Además conseguimos que a nivel europeo se asignara un día un día internacional, el Día de las Agresiones en el entorno sanitario a los profesionales médicos, que es el día 12, el sábado próximo, ¿vale? Entonces, todos los años, pues más o menos por esa fecha, el día 12, este año cae sábado, pues mañana nosotros presentaremos los datos de las agresiones del 2021. Y demuestran que las agresiones van en ascenso. En total, desde que o sea, este año han subido casi un 40% respecto al año previo. Con el 2019, que fue el año donde más incidencia hubo, este es el segundo año de mayor incidencia. O sea que la pandemia ha sido un caldo de cultivo para, que las agresiones aumenten y un parón respecto a todas las medidas que antes de la pandemia teníamos perfiladas para contener esta lacra. Los datos son relevantes, la mayoría suceden en atención primaria, por dar una cifra que está muy en relación con el nivel más saturado que hay. Se dan en la pública más que en la privada, es decir, todos estos datos pues, pueden reflejar o por lo menos indicar en qué contexto pues, suceden esas agresiones y de ahí analizar las causas y posibles causas. El 62% de los profesionales agredidos son mujeres. Caray. Qué impactante. Y te quería hacer una pregunta. ¿También es en atención primaria más porque yo creo que el paciente mira en Google y se empodera de las recetas que le tienes que hacer? Absolutamente, absolutamente. Es que es lo que me parece más dramático todavía, absolutamente. ¿no? Que el paciente se empodera de esa es que en atención ¿no? Claro, la diferencia entre atención primaria y atención hospitalaria es que la atención primaria es accesible 100%. Sí. Y ahí donde domina, digamos, donde domina no en términos, sino exactamente el que marca los tempos es el ciudadano. Es el ciudadano, no es el profesional. Entonces hemos llegado a un punto de no retorno en el que las expectativas del ciudadano que piensa que ir al centro de salud es ir cuando yo quiero, como yo quiero, cuando la cita es urgente y es urgente porque lo digo yo, esto no es posible satisfacer a todo el mundo ya de esta manera. Entonces, las expectativas del ciudadano respecto al sistema no se están respondiendo, porque no podemos, porque el profesional no quiera, porque el profesional no puede, porque el sistema está saturadísimo. Y porque el profesional viene, y porque el paciente viene como resabido, ¿no? Yo creo que, fijaros cómo vamos a cerrar incluso el tema desde el principio. Hay que poner en valor al profesional, porque si hablamos de violencia, si al ciudadano le damos una información y le generamos unas armas que a veces son inexistentes, el ciudadano llega pide, a la cita médica, como dices tú, con unas exigencias que el ciudadano pide el ciudadano está informado, es un sistema universal, gratuito, accesible, que por supuesto ha de serlo así, ha de serlo, pero no podemos responder a esto. Y entonces, ¿contra quién cargas la culpa? Pues con el primero que tienes enfrente, que puede ser un administrativo, un personal de enfermería, un personal médico. Esto es así porque el paciente no es atendido pues, en las 24 horas o 48 horas que tiene que tener como demora la atención primaria, porque esta receta me la han dado en la farmacia y yo quiero ya la receta porque ya me he puesto, no he venido y he ido a la farmacia y la he...
Es decir, que no se cumplen las expectativas y el ciudadano pues, se estresa y recurre a la violencia, que desgraciadamente pues, es una tendencia mayor en todo el entorno social. Nos quedan poquitos minutos y vamos a aprovechar para ver el vídeo y luego hablamos del Zendal y de Ucrania. Vamos a ver este vídeo de esta campaña que desde luego nos sobrecoge que estén pasando estas cosas. Nos dijo eso, que de la cárcel se salía, pero que del cementerio yo no iba a salir. Sentir que podía ser agredido físicamente. El puñetazo no, los puñetazos me los llevé yo. Me miró, se giró hacia el técnico sanitario, se apoyó en él y me dio doble patada a nivel external. Que éramos unos desgraciados, que iba a volver con la recortada. Fue muy desagradable y me puse muy nervioso desde el principio. Una sensación muy desagradable, muy ingrata. Te estás preparando para aliviar, para curar y para ayudar, pero no estás preparado para en ese momento, cuando estás intentando hacer eso, ser agredido. La sensación es esa de querer tirar la toalla. Y el resto del día no pude trabajar. De hecho, me tuve que pedir que me fuera porque no podía seguir trabajando en esas condiciones. Físicamente sí, me quedo con una lumbalgia crónica, que sigo tratamiento rehabilitador. Pero el proceso es fácil a la hora de conectar o contactar con el colegio médico, porque tenemos un teléfono disponible 24 horas prácticamente al día. Fue llamar a mi colegio, hablar con abogada, y estoy súper contento porque en todo momento me apoyaron, me dieron las pautas de lo que tenía que hacer. Todos mis compañeros del colegio han estado ahí, enseguida se canalizó todo lo que fue la denuncia. El colegio de médicos me llamó tanto el presidente como de comunicación, como la asesoría jurídica, se ofrecieron y me apoyaron en todo momento. Tolerancia cero a la agresión física, a la agresión verbal. Yo lo denuncio, llamo a mi colegio, llamo a mi abogada, llamo a mi jefa de servicio y lo denuncio. Pero yo le diría a los compañeros que se animen, o sea, y que lo denuncien y que lo comuniquen, porque si no es muy difícil poner en marcha medidas de prevención. Animo que a todas las personas que le ocurran esto acudan enseguida al colegio de médicos, o sea, porque el apoyo es incondicional. Pues desde luego que sí, stop agresiones. Bueno, estamos finalizando, Marta, pero cuéntanos un poco ese ofrecimiento que se ha hecho del Hospital Isabel Zendal en relación con la, bueno, iba a decir la crisis de Ucrania, ¿no? Yo creo que lo de crisis o cosas así son como entelequias, ¿no? Con el drama que estamos viviendo en Europa, indudablemente hay una invasión, pero estamos en medio de una guerra económica, personal, como queramos denominarla. Sí, como dices tú, por lo menos decir una agresión injusta contra Ucrania y los ucranianos, que ha supuesto que esa solidaridad que Europa yo creo que también está defendiendo en todos los aspectos, pues en la Comunidad de Madrid, que ya hay un plan de apoyo a Ucrania porque se han puesto todos los mecanismos, hay muchos ciudadanos solidarios que quieren aportar y el Zendal se ha abierto, bueno, ya sabemos que el Zendal era un hospital versátil, que sabíamos que se creó por la pandemia, pero también para cualquier otro tipo de catástrofe o atentado. Nunca pensábamos que en tan poco tiempo tendría que abrirse las puertas, por ejemplo, del almacén para una guerra, pero es la realidad. Esta agresión injusta de Ucrania ha hecho que muchas organizaciones, sobre todo las organizaciones, ayuntamientos o aquellos que quieran interesarse a través del teléfono 012 en el Zendal, se está utilizando el almacén para poder tener recoger esos suministros de alimentos no perecederos, infantil, alimentación infantil, higiene personal, ropa, mantas, productos. Bueno, de hecho ya se han mandado 11 camiones, más de 70 toneladas a Ucrania desde lo que ha sido desde la operativa que se ha montado en el Zendal. Así que yo animo a que todos aquellos que quieran ser solidarios a través, insisto, de ONGs, de organizaciones, de ayuntamientos, va a llegar todo ese material al Zendal, que está abierto de 9 de la mañana a 9 de la noche, con profesionales, con voluntarios, los bomberos, está todo
toda una operativa ya marcada en la Comunidad de Madrid para atender al CENAR. Ahora lo que le pedimos es al Gobierno de España, porque ya están llegando de hecho familias ucranianas, queremos darles una atención sanitaria, por ejemplo, pero necesitamos que vengan con ese documento de asilo porque agiliza mucho más que esa atención sanitaria sea efectiva. Y de momento el Gobierno de España está todavía a la retaguardia cuando esto es una actuación que tiene que ser urgente e inminente. Así que reclamamos que por favor el señor Sánchez se ponga las pilas y nos ayude, porque ahora mismo la ayuda viene de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Además hay muchas camas que se pueden poner a disposición, ¿no? Hay camas, hay un volumen, más de 70.000 plazas educativas, es decir, que todas esas familias, en cuanto podamos, esos alumnos van a estar en una clase con refuerzo, con material, con el comedor escolar, para que puedan tener pues esa vida lo más normalizada y adaptada posible a una nueva realidad triste. Pero sí, que hay unos casos el otro día de un conocido que pues son papás de acogida, ¿no? De un caso de una nena de Chernobyl, pues ha venido el hermano y la madre, pero el hermano tiene una enfermedad y la madre, con todo lo que ha pasado, pues necesitan un tratamiento médico pero específico, o sea, necesitan un diagnóstico para empezar y luego un tratamiento. Bueno, Marta Marván de Frutos, diputada del Partido Popular, presidenta de la Comisión de Sanidad, muchas gracias por acompañarnos. Un placer, muchísimas gracias. Y bueno, ha sido todo un auténtico privilegio, María Isabel, que hoy nos hayas acompañado, que hayas venido hasta aquí, hasta la tele, con el enorme rigor y profundidad con el que hablas. Yo creo que a Marta también le ha impactado, sí. ¿Verdad? Me ha encantado verlo y ver todavía esas campañas y una realidad que es evidente y que la escuchamos en la comisión, pero a veces no llega a todo el mundo. Me alegro. María Isabel, muchísimas gracias a vosotras. Eres radióloga, sí. vicepresidenta primera de la Organización Médica Colegial de España. Es que estoy empeñada en decir asociación. Digo, no es asociación, es organización, que es bastante más porque todo lo que conlleváis y todo lo que hacéis. Y gracias por cuidar de nuestra salud, que es lo más importante indudablemente que tenemos. Espero pronto a las 2 cuando queráis. Gracias. Bueno, y a todos ustedes, si me lo permiten, me despido con una última recomendación, y es que sean ustedes malos, pero puestos a ser malos, que no sean un poquito malos, que sean ustedes muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.